Hola, queridos amigos de Frater TV, les doy la bienvenida al programa Los Espíritus Hablan. Vamos a hablar hoy de la guerra entre Israel y Hamás. Con nosotros tenemos una gran estudiosa del espiritismo, la doctora Sara Castro. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban. Un gusto estar con ustedes en este programa y con este tema tan actual. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el origen espiritual del conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, Esteban, como todos nosotros sabemos, la realidad se puede ver desde distintos puntos de vista. Y de acuerdo al punto de vista donde tú estés parado, es la realidad que vas a ver. Por ejemplo, en este frasquito, si tú estás parado arriba, verás una realidad, mientras que si estás parado en la parte de abajo, verás otra realidad. De la misma manera, la guerra entre Israel y Hamás puede verse desde un punto de vista material, sabiendo de que son territorios, que están peleando por territorios, o desde un punto de vista espiritual. A medida que la sociedad va evolucionando, a medida que nosotros fuimos saliendo de las cavernas para ir evolucionando a nuestra sociedad actual, vimos que la barbarie se empezó a eliminar porque hay políticas para poder organizar los pueblos. Vimos que el hambre también se eliminó a través del libre comercio, el intercambio de alimentos. Vimos que la peste se eliminó a través de las investigaciones científicas, de la ciencia, que la ociosidad pasó a ser eliminada por la moral, y hemos puesto al trabajo en un punto donde trabajar ya no es denigrante, sino que trabajar es algo que nos realza. El aislamiento se ha eliminado con las comunicaciones, pero ni la política, ni la ciencia, ni la moral, ni la higiene, ni las comunicaciones han logrado sacar del mundo la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra se debe al egoísmo que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí es donde es el principal origen de los conflictos. La guerra se debe a la discordia, a la ira, se debe a toda esta falta de siembra para la paz, a la intolerancia que tenemos tanto unos contra otros, a la intolerancia con la fe y a la vanidad y al orgullo que tiene el ser humano. Entonces, mientras el ser humano todavía no trabaje su interior, su autoiluminación, vamos a seguir teniendo guerra como la de Israel y Hamás, donde están los odios tan presentes todavía, donde todavía no se ha sembrado para la paz. Recordemos que la espiritualidad superior nos ha mandado muchos mensajes, tanto de mensajes que están, muchos profetas, tanto que están, de los que están en la Biblia, como los que no, como Sócrates, como Mahoma, nos lo ha enviado a Jesús, todos con el mismo mensaje, el de la autoeliminación, el del autoamor, el de conocernos a nosotros mismos como uno de los caminos para poder vencer este gran flagelo que es la guerra. Y bueno, tú vives en un país de mayoría musulmana, ¿verdad? ¿Cómo llegan las noticias de la guerra allá? Bueno, en primer lugar, cuando uno viene de Occidente a Oriente, sufre un shock porque hay un cambio completamente en todo. Hay un cambio en el nivel del pensamiento, hay un cambio en la ropa, en el vestido, en la comida, y por lo tanto también hay un cambio en las noticias que se reciben aquí. Aquí mientras que en Occidente, yo me enteré por la guerra por Occidente, porque estoy comunicada con Occidente, pero ¿qué pasa? Que en Occidente se estimula mucho esta noticia catastrófica, esta vibración de pensamiento acelerada y alterada. eh,
mientras que eso pasa en Occidente, donde las noticias están hora a hora, minuto a minuto, informando qué es lo que pasa en la guerra, en Oriente esta cultura está más dedicada a, dentro de las noticias de la guerra, a cómo ayudar a los más necesitados. Acá no tenemos tanta noticia de quién bombardeó a quién, cuántos aviones se destruyeron, cómo fue el bombardeo del hospital, no. Acá tenemos más noticias sobre cuántas misiones se han enviado, cuántos camiones con alimentos, cuántos medicamentos han salido de este país que es Arabia Saudita hacia la zona de la guerra. Recordemos que nosotros acá en Arabia Saudita estamos a 2.000 kilómetros de la guerra. Entonces, digamos que el impacto todavía no se ha sentido y salvo Occidente, que a mí, como yo estoy acá, me han llegado millones de mensajes preguntándonos cómo estamos. Salvo eso y salvo las noticias de Occidente, no hay tanta repercusión. No es que se quiera tapar, sino que yo creo que ellos están, este país musulmán, que hay que aclarar muy bien que no todos los musulmanes son radicales, ¿sí? No todos los musulmanes son extremistas, no todos los musulmanes tienen esta intolerancia hacia la vestimenta, hacia el extranjero, esta intolerancia hacia la fe de otro. No, no, no. La gran mayoría de los musulmanes, por lo menos que pueblan Arabia Saudita o con los que yo he tenido contacto, son personas que están, que son muy tolerantes, que aceptan otra cultura, que aceptan tu forma de ser, tu forma de vestir y que están de acuerdo con la evolución y con el cambio que tiene que sufrir la cultura musulmana para poder acercarse un poquito más a Occidente, como ya lo han hecho otros países musulmanes como Emiratos Árabes, eh, Dubái, por ejemplo, es muy occidentalizado, como Kuwait. Entonces, no todos los musulmanes tienen este pensamiento radical y extremista que puede verse en Hamas y en Irán y en otras culturas, ¿no? En otros lados. Y cuéntanos, ¿cómo se manifiesta la justicia divina en esta guerra, donde de ambos lados hay niños, ancianos y mujeres sin conexión militar o política que están pereciendo? Sí, esto como en todas las guerras, gracias a Dios, Esteban, yo como siempre digo, yo agradezco haber nacido en Latinoamérica, donde eh, somos más cálidos, ¿no? Donde expresamos mejor nuestras emociones y haber conocido la doctrina cristiana y luego la doctrina espírita. ¿Por qué? Porque esto es un gran consolador. Nosotros, por ejemplo, en el libro En el Consolador que prometió Jesús, psicografiado por Chico Xavier, en la pregunta 246, cuando Chico Xavier pregunta a Emanuel cuál es la diferencia entre pruebas y expiaciones, y Emanuel le contesta que la prueba es la lucha que enseña al espíritu el camino del bien, mientras que la expiación es una pena impuesta al espíritu que ha cometido un crimen. Entonces, la justicia divina con respecto a estas muertes de por ahí niños, de por ahí adolescentes, nosotros tenemos que verlo desde el momento espiritual como que son o pruebas o expiaciones. Y también en la pregunta 247 de este mismo libro, Chico Xavier le pregunta a Emmanuel si toda la ley de la prueba y expiación es inflexible, o sea, que se da para todo el mundo. Y entonces Emmanuel le contesta que la inflexibilidad y la dureza no existen en la misericordia divina.
Entonces, estas muertes de niños, de adolescentes, seguramente tienen su explicación desde el punto de vista de la prueba o desde el punto de vista de la expiación. Y también en el libro Religión de los Espíritus, el Espíritu de Manuel nos da un consuelo muy grande cuando en el capítulo 47 nos dice, recordemos que ayer nosotros devastamos hogares y hoy es necesario reconstruirlos. Recordemos que ayer nosotros eh, reteníamos sin provecho la fortuna de otros y que hoy es necesario devolverla con nuestro trabajo. Recordemos que ayer muchos de nosotros abrazamos el crimen y que hoy es necesario reparar estos crímenes. Ayer nosotros clavábamos al prójimo eh, la espina del sufrimiento y hoy es necesario consolar esos sufrimientos. Entonces, muchas de estas desencarnaciones, muchas de estas, de estas cosas tan duras, de pérdidas de hijos, de pérdida, seguramente en el mundo espiritual tienen un para qué y habrá que encontrar. Claro, cada efecto tiene una causa, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos aprendido en el espiritismo es que Dios es perfecto y las leyes divinas son perfectas. Entonces, de pronto no podamos ver el por qué ya, pero eventualmente siempre en la historia alcanzamos a ver el por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué vivimos lo que vivimos, qué lecciones siempre hay que aprender de cada efecto, porque como bien dices, efecto puede ser una prueba que es válida y es importante y una expiación aún más válida porque es personal, ¿verdad? Es algo que yo hice y se me está, ¿cierto? La energía se me está devolviendo, ¿verdad? Bueno, y parece que el extremismo religioso y de casta es la base de este y otros conflictos. La pregunta es, ¿cómo crees que la creencia en la reencarnación puede cambiar o acelerar el fin del extremismo? Bueno, acá hay que aclarar algo muy, muy importante. Desde el punto de vista científico, la reencarnación ya no es una creencia, sino que está completamente demostrada y analizada por la ciencia. Y es que en los archivos de la Universidad de Virginia hay 2000, no hay uno, no hay 10, no hay 50, hay 2500 casos de reencarnación estudiadas, son 2.500 historias clínicas estudiadas, comprobadas y archivadas. Dentro de estas, por eso es que la reencarnación ya no podemos considerarla una creencia como antes, ¿no? Dentro de los, aparte que la reencarnación se ha estudiado en todo el mundo, en países donde se cree en la reencarnación, por ejemplo en la India, por ejemplo en Tailandia, y en países donde no se cree absolutamente, ni siquiera se cree en Dios, como países más occidentalizados, como por ejemplo Suecia, como por ejemplo Noruega. Se ha estudiado en Estados Unidos, se ha estudiado en América Latina, se ha estudiado en Brasil. O sea, distintos sectores, distintas culturas, distintas creencias religiosas, distintos grados de instrucción y todos los casos estudiados se han podido, la gran mayoría se ha podido confirmar. ¿Qué se ha visto de la reencarnación? Se ha visto que la mayoría presentaban o fobias o marcas o recuerdos o que podían específicamente comprobarse con la persona que decían haber sido. Entonces, este extremismo religioso que actualmente lleva es debido a la falta de instrucción, a la falta de conocimiento. Y no estoy hablando de un conocimiento religioso, estoy hablando de un conocimiento científico. En el libro El Consolador,
el espíritu de Manuel nos habla de que la religión tiene como función mejorar los sentimientos para poder acercar a la persona hacia el amor, mientras que la ciencia tiene como función, a través de la experimentación, confirmar las cosas, y la filosofía, a través del raciocinio, preguntarse el origen de las cosas. Hoy nosotros podemos decir de que el tema de la reencarnación cumple estas tres partes. Es la experimentación a través de la ciencia, confirmada por la filosofía a través del raciocinio, y por la religión a través de este sentimiento de evolución hacia el amor. O sea que en este momento, si nosotros pudiéramos seguir difundiendo que el tema de reencarnación ya no es creencia, sino que está completamente confirmado, y que todo lo que nosotros tenemos una responsabilidad con todos nuestros actos que hoy hacemos, estos mismos actos, vamos a tener que repararlos el día de mañana. Entonces yo creo que esto realmente disminuiría muchísimo muchos conflictos, no solo la guerra, sino que muchos conflictos internos, muchos conflictos en los hogares, muchos conflictos sociales. Pero bueno, a veces no es que el conocimiento no esté, sino que el conocimiento está y la humanidad todavía no tiene la evolución para verlo. Bueno, vamos a dejar aquí este episodio, vamos a dejarlo para la próxima semana. La próxima semana seguimos conversando del mismo tema entre la guerra de Israel y Hamás con la doctora Sara. Como siempre, te agradecemos por estar aquí con nosotros, por ayudarnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.